Bueno, hoy tenemos el texto de Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Es un clásico, vamos a revisitarlo. La idea sería pensar un poco este concepto de reproductividad técnica, pensar sus efectos en la producción estética y sobre todo actualizarlos a lo que serían las nuevas condiciones a partir de esta otra idea de reproductividad digital, ¿no? Por eso le complementamos el texto de Josselin y el texto de Beuys. Entonces, vamos a separar la clase en tres videos relativamente cortos. El primero sobre la noción de aura y sus problemas asociados, lo que está en el centro, ¿no? de todo el artículo. Por un lado, pensar en qué consiste el momento aurático de estas obras de arte pretecnológicas y en qué sentido la reproductividad técnica vendría a cepillar ese aura, ¿no? Y qué impacto tiene eso en la relación que tenemos nosotros con el arte, básicamente. Después vamos a hacer un segundo video sobre otros problemas que activa esta condición reproductiva de la cultura. Y finalmente hacemos un tercer video que a mí me importa especialmente y que tiene que ver con esta faz ambivalente del avance tecnológico y que también determina cierta posición ambivalente de Benjamin con respecto a este avance, ¿no? Un poco en la línea de pensar las claves críticas, la clave afirmativa, bueno. Entonces, ese tercer video a mí me parece importante. Entonces vamos al texto, vamos al epígrafe de Valery, ¿no? Dice, así empieza el texto, el final del epígrafe, dice: ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde hace 20 años lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizá hasta modificar de una manera maravillosa la noción misma del arte. ¿No? Acá tenemos la principal hipótesis de lectura que va a atravesar todo el artículo, ¿no? Esta idea de cambio. El avance tecnológico propicia un cambio en lo que nosotros concebimos como arte directamente, ¿no? Entonces, una revolución técnica sería correlativa con una revolución estética. En la primera parte del artículo, Benjamin lo que hace es historizar las condiciones de reproductividad del arte, ¿no? Entonces nos lleva ahí a los griegos, piensa distintas técnicas, la xilografía, la litografía, la imprenta, finalmente la fotografía, ¿no? Como un lenguaje, podríamos decir, que es esencialmente tecnológico. Entonces, lo que va haciendo Benjamin en esta primera parte es conformar una teoría de los medios y del consumo. Eso es importante porque siempre este texto, en función de actualizarlo a las nuevas condiciones, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa con estos procesos en la era digital? Podríamos preguntarnos eso. En la página 20 aparece una fecha en la que la reproducción técnica empieza a tener consecuencias radicales en los procedimientos estéticos según Benjamin, y que es 1900. Él fija ahí este gran momento de cambio, y esto es importante para pensar esa línea histórica que nosotros veíamos en la unidad 0, sobre todo en las notas a la unidad 0. Nosotros pensábamos el fin del 19 y el principio del 20, un periodo un poco mayor. Por supuesto que ese 1900 está funcionando como bisagra, que tiene que ver con ese pasaje, ¿no? De un siglo a otro. Es un momento de cambio tecnológico muy vertiginoso, como luego también lo será el fin del 20 con el comienzo del 21. Y acá en la página 20, en la página 21, Benjamin empieza a insinuar el concepto de aura, ¿no? Entonces vamos a detenernos un poquito acá. Dice: incluso en la reproducción mejor acabada falta algo. El aquí y ahora de la obra de arte, su existencia irrepetible en el lugar en que se encuentra, ¿no? El aquí y ahora de la obra de arte. Ahí empieza a decirnos algo con respecto a este concepto, ¿no? La obra aurática estaría fijada en un tiempo y en un espacio. Vamos a ver que después eso va a tener una relación con cierta dimensión religiosa, con cierta dimensión ritual. La obra de arte estaría en una especie de templo, incluso en su momento profano, en un templo profano, que sería el museo, ¿no? Dice: el aquí y ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. Y en la página 22 directamente nombra el concepto. Dice: en la época de la reproducción técnica de la obra de arte, lo que se atrofia es el aura de esta.
Dice, la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Ahora después vamos a volver un poco sobre esta idea. Y en la página 24 directamente ahí aparece lo que podríamos pensar como una definición, ¿no? Acá vamos a empezar a pensar a ver de qué las va este concepto, ¿no? Aparece ahí la idea de aura y él la define como la manifestación irrepetible de una lejanía. Y dice lo siguiente. Descansar en un atardecer de verano y seguir con la mirada una cordillera en el horizonte o una rama que arroja su sombra sobre el que reposa, eso es aspirar el aura de esas montañas, de esa rama. De la mano de esta descripción es fácil hacer una cala en los condicionamientos sociales del actual desmoronamiento del aura. Entonces tenemos ahí una primera idea para tratar de entender el concepto que está vinculado con ese aquí y ahora, con esa manifestación irrepetible de una lejanía, eso que no puede volver a producirse de una misma manera y que él lo ejemplifica a partir de este momento paisajístico, pero nosotros lo tendríamos que aplicar directamente a la obra de arte, ¿no? Entonces la obra de arte original irradia esta manifestación irrepetible de una lejanía que tiene que ver en gran parte con el contexto de producción de esa obra, ¿no? Entonces en el trazo vamos a acceder a esa lejanía en la cual el artista nos está expresando determinadas condiciones de su propia época. Bueno, esto viene de la mano de un diagnóstico de la propia época de Benjamin, de su propia contemporaneidad, en la cual habría un desmoronamiento del aura, un desmoronamiento de ese aquí y ahora de la obra de arte a partir de la reproducción técnica. ¿Por qué? Bueno, porque esa obra que está fijada en un tiempo y un espacio, a partir de la reproducción técnica, es plausible de masificarse, de multiplicarse, y entonces nosotros podemos acceder a la Gioconda en la revista Viva, ¿no? Entonces esto va a tener sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, ¿no? Entonces, por supuesto, la Gioconda en la revista Viva está cepillada de ese momento aurático. Nosotros no tenemos ese trazo único, no tenemos acceso perceptivo a esa manifestación irrepetible. Es una figura que nosotros podemos ver entre un tiraje de 500 ejemplares completamente estadístico, va a decir Benjamin, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco esta idea. Dice en este mismo párrafo, acercar espacial y humanamente las cosas es una aspiración de las masas actuales, ¿no? Entonces ahí tenemos el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico y vamos a ver qué implicancias tiene, sobre todo, esta condición reproductiva que afecta al arte. Y en la página 26 aparece este vínculo que adelantábamos hace un momento, este vínculo entre el aura de la obra de arte y la dimensión ritual y la dimensión religiosa. Dice, las obras artísticas más antiguas sabemos que surgieron al servicio de un ritual, primero mágico, luego religioso. Es de decisiva importancia que el modo aurático de existencia de la obra de arte jamás se desligue de la función ritual. Dice, en las formas más profanas del servicio a la belleza resulta perceptible en cuanto ritual secularizado, ¿no? Entonces, la obra de arte, la auténtica, esta obra original, la que irradia esta manifestación irrepetible de una lejanía, funciona de una manera religiosa ritualizada, ¿no? Esto, ver el original de la Gioconda, es un momento también único, también irrepetible. Ahora, a mí me interesa este vínculo entre aura y religión, entre aura y ritualidad, porque después Groys va a subvertir completamente esta idea, ¿no? Esta idea de Benjamin de que la reproducción técnica vendría a cepillar del carácter religioso a la obra artística, en tanto haría desaparecer el aura. Vamos a ver un poco más adelante que el corrimiento que piensa Benjamin es la reproductividad técnica lo que hace es sacar a la obra de esta dimensión ritual, de esta dimensión religiosa y llevarla a una dimensión política, ¿no? En esta masificación. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero Groys va a dar vuelta, va a invertir este pensamiento y decir, la reproducción mecánica puede entenderse como un ritual, ¿no? De nuestra época. Para Groys, el carácter reproductivo al cual asistimos nosotros tiene este carácter ritual y religioso. Es completamente Benjamin a la -1. Entonces me interesa especialmente este fragmento.
Entonces, en la página 28 aparecen estos dos conceptos clave, ¿no? Por un lado, el valor cultual, ¿no? El valor de culto, al cual queda asociado la obra de arte aurática, y por el otro lado el valor exhibitivo, ¿no? Es decir, la reproducción técnica propiciaría el valor exhibitivo en esa masificación, en esa Gioconda por 500 en la revista Viva, y opacaría el valor cultural, ¿no? Porque ya nuestro acceso a la obra de arte no pasaría por una dimensión de culto, ¿no? Por ingresar al templo a ver esa obra única, sino que miro la Gioconda en la revista Viva en el baño, si quiero, ¿no? Como para ya desacralizarlo completamente. En la página 29 explica un poco esta preponderancia del valor exhibitivo. Dice, la capacidad exhibitiva de un retrato de medio cuerpo que puede enviarse de aquí para allá es mayor que la de la estatua de un dios cuyo puesto fijo es el interior del templo, ¿no? Acá entendemos esta escisión entre el carácter masivo de la obra reproducida y estar fijado en un tiempo y en un espacio que caracteriza la dimensión ritual. Este fragmento a mí me interesa pensarlo, así como el anterior, a la luz de la subversión de Groys. Bueno, alguna cosa de David Josselin me parece interesante para pensar el arte en el contexto neoliberal. Él un poco va a hacer ese planteamiento y va a recuperar Groys y Josselin, por supuesto que están dialogando con Benjamin. Y yo creo que si Groys dialogaba con aquel fragmento, Josselin va a dialogar con este fragmento. Y en la página 30 da un poco la vuelta que inició ahí con el epígrafe, en el sentido de que va a expresar que esta explosión del valor exhibitivo, esta preponderancia del valor exhibitivo sobre el valor cultural, bueno, lo que hace es modificar la noción misma de arte, ¿no? Como decía Valery en el epígrafe, dice Benjamin. Con los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido a un grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte que el corrimiento cuantitativo entre sus dos polos se torna, como en los tiempos primitivos, en una modificación cualitativa de su naturaleza, ¿no? Es decir, este impacto cuantitativo del efecto de la masificación de la obra tiene un impacto también cualitativo, ¿no? Es decir, a partir de nosotros tener acceso en nuestra propia casa a 1 millón de obras de arte que de otra manera no podríamos acceder, bueno, nuestra idea de lo que es el arte, de lo que el arte puede, se ve modificada. Y en la página 32, acá hay un fragmento que a mí también me parece súper importante, sobre todo para pensar en la línea de continuidad entre los momentos, ¿no? Contra esa idea de ruptura radical que la posmodernidad habría producido con respecto a la modernidad, en el sentido de que Benjamin enuncia este momento como un momento incipiente con respecto a aquello que después Ludmer y compañía van a enunciar bajo el paraguas de la posautonomía como característica de la época presente, de nuestra época presente. Bueno, Benjamin dice, estos procesos lo que van a hacer es conmover la autonomía de la obra artística. Dice, la época de su reproductibilidad técnica desligó al arte de su fundamento cultural y el halo de su autonomía se extinguió para siempre, ¿no? Tiene que ver con esta posibilidad del arte de cruzarse con la esfera de lo mediático y lo económico, en algún sentido, ¿no? Es decir, de estar en un lugar fijo, el arte, a partir de esta posibilidad que le da la reproducción técnica, sale hacia afuera, ¿no? Sale un poco en posición diaspórica, como querría Ludmer. Entonces, Benjamin está pensando a principios del siglo XX y ya aparece esta conmoción de la autonomía. Entonces, bien, hacemos un corte acá. Yo dije videos cortos, tenemos la idea del aura por un lado, la idea de la reproductividad técnica y un poco entender cómo la reproductividad cepillaría el aura de las obras artísticas. En el video que sigue vamos a ver un poco algunos impactos asociados a esta condición.